Hermanos, muy buenas noches. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo poder estar aquí este tiempo para compartir la palabra de Dios. Y si pueden ubicarse, por favor, hermanos, en la epístola de Santiago. Ya esta sería la cuarta clase, exposición en esta epístola. Santiago capítulo 1. Vamos a estar mirando 3 versículos en esta noche. Vamos a estar viendo el versículo 9, el versículo 10 y el versículo 11. Sin embargo, me gustaría leer desde el versículo 1 para de esa manera poder hacer una conexión entre estos versículos, ¿sí? Desde el versículo 1 voy a leer hasta el versículo 11, aunque vamos a estar viendo solamente 3 versículos, 9 al 11. Leo desde el versículo 1. Dice la palabra: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre, Dios de toda gracia, Dios de toda consolación, Dios de todo bien. Venimos ante ti por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No dejamos de reconocer que por sus méritos nosotros podemos entrar a disfrutar este tiempo contigo. Podemos disfrutar, Señor, escucharte y no ser atemorizados en sobremanera, sino encontrar consuelo en tu palabra, aun cuando esta palabra, Señor, hable fuertemente a nuestros corazones. Te ruego, Señor, que nos hables de esta manera, utilizando el instrumento humano, al punto que todos nosotros seamos animados, seamos exhortados, seamos consolados por medio de tu palabra. Ayúdanos, oh Santo Espíritu, muévete en medio de nosotros de tal manera que podamos tener la iluminación tuya, para así entender tus verdades, para así entender tu palabra, para así entender la intención de ti, oh Santo Espíritu. Bendícenos este tiempo, guíanos, porque te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bendito Dios. Amén. Si te preguntas de qué se trata el éxito en esta vida, ¿qué dirás? ¿Cómo juzgarás el éxito en la vida de una persona? Me parece que la respuesta a estas preguntas evidenciarán la percepción que tú tengas de aquello que consideras más importante o más significativo en esta vida. Si alguien responde que el mayor éxito al que puede aspirar una persona es tener casas, joyas, carros de lujos, salarios exorbitantes, cuentas de ahorros bien nutridas, entonces eso revela que sus mayores ambiciones están en este mundo y las cosas que pueden obtener de este mundo. Esto implica que sus esperanzas y su vida, por cuanto están sujetas a este mundo y al éxito que pueden encontrar en ella, enfrentarán inevitablemente el mismo destino. Desde ya, hermanos, debo aclarar que no estoy diciendo que aquellos que tengan posesiones en este mundo no sean dignos del Evangelio. Es decir, no estoy diciendo que un creyente, alguien que tenga su esperanza en las cosas eternas y en el Evangelio eterno, no pueda tener posesiones, no pueda tener riquezas en este mundo. No estoy diciendo ello.
Lo que estoy diciendo en simple es, aquellos que piensan que lo más elevado y más importante se encuentra en este mundo, pues perecerán con este mundo. Y la verdad es que, aun cuando muchos saben que será así, no les importa, con tal que tengan las cosas que el mundo puede darles. Hermanos míos, debemos reconocer que no solo el mundo está encantado por esta idea de alcanzar este tipo de éxito, sino que muchas veces muchos cristianos o muchos de nosotros somos mareados o distraídos por este mismo encantamiento. Y por esta misma razón es que las Escrituras nos exhortan de diferentes maneras y de diferentes aristas a no perder el foco de nuestra fe. Y en los versículos que acabamos de leer, especialmente del versículo 9 al 11, veremos que Santiago hace ello. Recordemos que Santiago en los versículos anteriores viene hablando de la sabiduría en medio de las pruebas, o de pedir sabiduría para hacer uso de ella en tiempos de prueba. Tengamos presente ello. Entonces, en los versículos 9 al 11, que encontramos aquí en el capítulo 1 de Santiago, se nos muestra el contraste entre el hermano que es de humilde condición y el hermano que es rico. En ambos casos, en cuestiones materiales, el que es pobre y rico materialmente. Consideremos el primero, al que es pobre materialmente, allí en el versículo 9, donde dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Tengamos presente que Santiago no está hablando a todos los pobres de todo el mundo, ni a todos los ricos de este mundo. En este versículo vemos claramente que Santiago se dirige a los creyentes, al hermano que vive en circunstancias humildes económicamente. A ellos les dice que se enorgullezcan de su alta posición. Llénense de orgullo por el valor elevado, les dice. Estamos acostumbrados a saber que el término orgullo denota algo negativo, y está bien que sea así. El orgullo en sí mismo, que no considera a Dios, es pecado. Sin embargo, aquí en Santiago vemos que se llama al creyente pobre, que lo es en lo material, a llenarse de orgullo por la posición a la que ha sido puesto. Entendamos esto. Si bien el orgullo es entendido usualmente como algo negativo, aquí en Santiago, en este texto, vemos que se debe entender como algo positivo, pero algo positivo según lo siguiente. Miren allí mismo en la carta de Santiago, pero en el capítulo 2, el versículo 5. Santiago 2, 5 dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? A los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido. Me parece que el lenguaje es bastante rico como para entender que el orgullo al cual se refiere Santiago es un orgullo según el Evangelio. Este sentimiento de satisfacción, de llenarse de gozo, de gloriarse, de enorgullecerse, es por cuanto han sido elevados a una posición de estar unidos a Cristo por la fe. Por eso mismo, dice Pablo en cierto lugar, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se enorgullezca, enorgullézcase en el Señor. Así que Santiago dice a estos creyentes, quienes están pasando por una situación económica bastante complicada, que se sientan orgullosos por la posición alta a la que han sido elegidos. Y ahí lo paradójico, pues les reconoce que son pobres y que no tienen muchas cosas o nada en este mundo, pero al mismo tiempo les dice que son ricos. Santiago les está diciendo que se fijen qué tan ricos son en cuanto a la fe que tienen, qué tan ricos son en cuanto a las cosas que Dios les ha dado en Cristo, qué tan grande herencia les espera, qué tan seguro es el futuro a la que han sido llamados, que es vivir con Dios. Por otro lado, se dirige a los ricos.
a los ricos en las cosas materiales. Y les dice, allí en el versículo 10 y en el versículo 11 de Santiago, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Algunos consideran que el rico aquí es un no creyente, por la explicación que se da en la segunda parte del versículo 10 y en todo el versículo 11, además de las afirmaciones que se hacen en un par de pasajes dentro de esta carta, y que justamente veremos más adelante, y en algunos otros textos de las Escrituras. Sin embargo, me parece, por lo que también mostraremos, que el rico al que se refiere Santiago es un creyente, así como lo es el pobre. Si leemos naturalmente las Escrituras, si leemos de manera fluida y una lectura natural del pasaje, y si consideramos el paralelismo que viene desarrollando aquí Santiago y el contexto en el cual se habla, nos permite entender que es así. Tanto el pobre como el rico son creyentes. Entonces, el creyente que es rico en lo material les dice que se enorgullezcan o se gloríen en su humillación. Les dice a los creyentes que son ricos en lo material que se enorgullezcan o se gloríen en su humillación. Seguimos en la línea de lo paradójico, por lo que nos preguntamos, ¿cómo es posible que un creyente que es rico en las cosas materiales se enorgullezca o se gloríe en su humillación? Consideren esto, hermanos. El que es pobre no tiene nada para enorgullecerse según este mundo, mas lo único que tiene para sentirse orgulloso, satisfecho, es su herencia en Cristo, que no es poca cosa, ciertamente. Lo contrario de esto sería, el que es rico debe humillarse al no poner su confianza en todo lo que tiene, sino que todo lo que tiene debe rendirlo a su Señor y abrazar aquello que el mundo considera ridículo, risible, que es vivir para Cristo, no poniendo su confianza en las cosas terrenales. Ahí la gloria de su humillación del rico, al sentirse orgulloso o regocijarse en su humillación. En otras palabras, el rico encontrará su humillación no en las cosas materiales, pues no hay nada de humillación ahí, sino en su identificación con Cristo y su iglesia. El mundo mirará al que tiene posesiones en este mundo y enfrentará la burla por cuanto es cristiano. Enfrentará la burla por cuanto se hace igual e incluso servidor de sus hermanos de la iglesia, que son pobres. Ahí la gloria de su humillación. Ahí el orgullo de su humillación, por cuanto lo identifican con Cristo y con sus hermanos en Cristo. Esto nos recuerda quizás el texto de Jeremías, allí en el capítulo 9. En Jeremías capítulo 9 es un texto muy conocido. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice la Escritura: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Estas cosas quiero, dice Dios. El rico no se puede alabar en sus riquezas. Miren una vez más allí en Santiago, en el capítulo 1, el versículos 10, pero la segunda parte. Dice, porque él pasará como la flor de la hierba. Él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia.
Si consideramos la estancia de la vida promedio de una persona rica en esta tierra o de cualquier persona y la vemos a la luz de la eternidad, del tiempo eterno, pues nos daremos cuenta que su vida no significa mucho después de todo, no de la manera como el mundo lo podría considerar. Veremos que su vida no es más importante que el movimiento de una mota de polvo en el vasto universo. Así de efímero es su vida. Pero la imagen que nos presenta la Escritura es más vívida. Dice, Él pasará como la flor de la hierba. Él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor cae y perece su hermosa apariencia. Si bien es cierto, su prosperidad, sus riquezas, sus posesiones son algo glorioso, no obstante, es pasajero. La buena vida, el buen comer, el buen vestir, el mejor carro, la buena casa, el buen sueldo, el buen seguro médico, las mejores vacaciones, etc., todo ello dejará de ser. ¿Y qué quedará para esa persona? Si en estas cosas está tu confianza, tu seguridad, tu gozo y tu orgullo, pues tendrás el mismo destino que ellas. Hermanos, las riquezas, tal como la conocemos ahora, dejarán de ser. Llegará el día en que no habrá ricos ni pobres, sino que todos tendrán en sobreabundancia. En aquel día, en el reino de Cristo, en la nueva tierra. Y solo aquellos que han vivido para Él, que han confiado en Él, que han servido a su reino y a su iglesia, pasarán la eternidad con Él y disfrutarán de todas sus bendiciones. Escuchan otro texto, en Job, pero permítanme leer en la Nueva Versión Internacional, Job capítulo 21, Job capítulo 21, versículos 23 al 26. Job 21, 23 al 26. Y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, hay quienes mueren en la flor de la vida, rebosantes de salud y de paz, sus caderas llenas de grasa, sus huesos recios hasta la médula. Otros mueren con el ánimo amargado, sin haber disfrutado de lo bueno. En el polvo yacen unos y otros, todos ellos cubiertos de gusanos. Esto nos recuerda que la corrupción de nuestros cuerpos, hermanos, la corrupción de nuestros cuerpos, la muerte, nos llega a todos. Y que las riquezas para nada evitan el destino fatal. La hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Las riquezas, los logros, los viajes, el estilo de vida, todo ello perecerá. Hermanos, la semana pasada veíamos en este pasaje del capítulo 1 que debíamos pedir y buscar la sabiduría en todo tiempo, especialmente en tiempos de pruebas, en tiempos de dificultad. Y esto de la sabiduría se conecta con nuestro texto de ahora, con el hecho de que necesitamos sabiduría para saber cómo manejarnos. Sea que nos encontremos en pobreza material o en riqueza espiritual, necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría para saber que las cosas materiales no es lo más importante. No es algo en lo cual debamos sentirnos orgullosos o que anhelemos con todo nuestro corazón. Necesitamos sabiduría para entender que nuestro valor no está en si tenemos o no posesiones materiales. Necesitamos sabiduría para entender que nuestros recursos, nuestras posesiones, son de Dios y no de nosotros. Necesitamos sabiduría para gloriarnos y enorgullecernos en la cruz de Cristo. Necesitamos sabiduría para estar listos y servir a nuestros hermanos con los recursos y los privilegios que Dios nos ha dado. Necesitamos sabiduría para entender que la burla y el menosprecio que recibimos por ser cristianos es nuestro gozo y alegría, por cuanto nos identifican con Cristo mismo.
necesitamos sabiduría para no perder de vista que nuestra herencia no está aquí en la tierra, sino en el cielo y en la nueva tierra. Necesitamos sabiduría para entender que nuestro orgullo y gozo es Cristo mismo. Sin la sabiduría divina, el que no tiene posesiones en este mundo puede encontrarse tentado y arrastrado a pensar que no tiene ningún valor. Puede verse tentado a ansiar los bienes de este mundo como su mayor logro para sólo así encontrar aceptación por parte de los demás. Por otro lado, sin la sabiduría divina, el que tiene bienes en este mundo puede caer en la tentación al pensar que es la persona más importante, por encima de los demás, por encima de sus hermanos, robando así el lugar que solo Cristo merece. A ambos, Santiago les dice que deben verse a sí mismos, no como el mundo los ve. No deben buscar una identidad según la opinión de las personas, sino que Santiago les dice al creyente pobre y al creyente rico, al creyente que tiene posesiones y al que no tiene, que se vean a sí mismos según están en Cristo, según la identidad que tienen en Cristo. A uno le dice, aun cuando seas pobre, regocíjate, por cuanto tienes un alto valor en Cristo. Y al otro le dice, no te enorgullezcas en tu dinero, sino humíllate en la identidad que tienes con el Cristo crucificado y con tus hermanos de condición humilde, ya que los bienes de este mundo perecerán. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, y que nos dé una fe sólida para vernos y mantenernos como Él nos ve. Y para tener claro que nuestra identidad no está en las cosas de este mundo, sino en Cristo. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, perdónanos porque muchas veces olvidamos esta identidad que tenemos. Y te agradecemos porque nos enseñas, nos muestras con gracia esa realidad de que estamos en Cristo, que tenemos una identidad en Él, que no debemos movernos en este mundo para ganar el aprecio del mundo, para ganar la buena opinión del mundo, sino que debemos vivir en este mundo para darte a ti la gloria, para que cuando nos vean a Cristo, sea que nos encontremos en humildad, en pobreza, en abundancia, en riqueza, que Cristo reine en nosotros en todo momento, en toda circunstancia. Y que aprendamos como el apóstol Pablo también, que nos enseña de que en cualquiera sea sus circunstancias, él encontraba gozo, por cuanto su gozo no dependía de las circunstancias ni de los bienes materiales, sino que su gozo radicaba en Cristo mismo, en quien él se identificaba y en quien él se fortalecía. Padre, gracias por este tiempo que tenemos para escucharte. Gracias por enseñarnos. Que esta palabra quede en nuestras mentes y nuestros corazones y las recordemos para recordar en quién tenemos esta identidad, en Cristo mismo, y por quien oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.